liberales. Hoy voy a inaugurar una nueva sección en este canal, una serie de biopics donde vamos a analizar la vida de distintas figuras que marcaron para bien o para mal la historia de la humanidad. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que hablando de alguien que está en bocas de todo el mundo, ni más ni menos que Donald Trump? A él podemos definirlo como un empresario, celebridad y político estadounidense, un hombre que pasó de heredar el negocio inmobiliario de su padre a convertirse en el 45º presidente de los Estados Unidos y actualmente en el 47. Como vamos a ver, su vida se encuentra atravesada por tres rasgos fundamentales: la ambición, la competencia extrema y la habilidad para transformar su nombre en una marca asociada al éxito, el lujo y el poder. Ahora bien, muchos de ustedes se estarán preguntando cómo es posible que este empresario capitalista, sin ninguna experiencia política previa, logró llegar al máximo puesto político de la principal potencia mundial y encima dos veces. Bueno, para entenderlo, no basta con solo mirar su carrera política, sino que tenemos que remontarnos al día en que llegó al mundo. Así que sin más dilación, abrochémonos los cinturones para que no nos pare la policía caminera de Córdoba y viajemos en el tiempo. Donald Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Fue el cuarto de 5 hijos del matrimonio entre Fred Trump y Mary Ann McLeod Trump, una familia acomodada de la zona que se dedicaba al negocio inmobiliario. La relación de Donald con su madre fue casi nula, ya que ella enfermó gravemente cuando él tenía apenas 2 años, por lo que su crianza recayó prácticamente en su padre, un constructor duro, exigente y extremadamente competitivo, cuya forma de pensar también le transmitió a sus hijos, enseñándoles que en el mundo solo existen dos clases de personas: los ganadores y los perdedores, y que siempre hay que hacer lo que haga falta para estar del lado winner. Esta filosofía de vida marcaría la personalidad de nuestro amigo Donald por el resto de su vida. De niño, Donald tuvo problemas de conducta y un carácter demasiado rebelde, por lo que a los 13 años su padre tomó la drástica decisión de enviarlo a una escuela militar para que lo enderezaran. El lugar que eligió para ello fue la Academia Militar de Nueva York. Esta experiencia marcó un antes y un después en el joven Donald, ya que la separación de su entorno familiar y el ingreso a un sistema rígido de disciplina y obediencia le enseñaron nuevas formas de relacionarse con los demás, porque la dureza física y psicológica eran también parte de la formación. Pero en dicha institución, Donaldo no solo aprendió a obedecer, sino también a competir, a imponerse y liderar. Durante su estancia en la academia, también Trump se destacó como atleta y líder estudiantil, llegando a quedar como uno de los estudiantes más sobresalientes de la historia de la escuela. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. Académicamente, Donald ingresó a la Universidad de Fordham, donde solo estuvo 2 años, ya que luego se trasladó a la Universidad de Pensilvania, una de las más prestigiosas del mundo, donde estudió economía y egresó también de manera sobresaliente en 1968. Puede decirse que esta universidad fue la base teórica para llevar a cabo sus exitosos negocios en el futuro, y también las de sus descalabros financieros, como pronto veremos. ¡Lo estás haciendo bien! Una vez egresado de la universidad, Donald empezó a preguntarse cómo iba a llevar el pan a la mesa, por lo que comenzó a trabajar en el negocio inmobiliario de su familia. En aquel momento, los Trumps construían en las zonas periféricas de Queens y Brooklyn, con un perfil discreto y orientado a la clase media. Pero Donald quería visibilidad y poder, por lo que decidió expandir los negocios de su familia al lugar donde realmente se concentraba el dinero, la influencia y el prestigio de Nueva York, ni más ni menos que en Manhattan. Allí desarrolló varios proyectos emblemáticos como el Hotel Grand Hyatt en 1979,
el cual fue su primer gran éxito en Manhattan, gracias a que consiguió una exención fiscal extraordinaria. Invirtió aquí unos 110 millones de dólares para convertirlo en uno de los hoteles más vistosos del país. Luego la Trump Tower, inaugurada en 1983 en la Quinta Avenida. Esta torre de 58 pisos y 202 metros de altura se convirtió en su obra más famosa hasta el día de hoy. El edificio, recubierto de cristal negro y acabados en oro, albergaba un atrio de mármol rosado con cascadas internas y se terminó posicionando como un monumento a su ambición y marca personal. El Hotel Plaza. En 1988, Trump adquirió esta joya arquitectónica frente al Central Park por 390 millones de dólares. Aunque pagó un sobreprecio por él, en aquel momento lo consideró un trampolín social para consolidar su estatus en la élite de Nueva York, pero después lo terminaría llevando casi a la quiebra. Como datos curiosos, este hotel era tan lindo que el secretario privado de Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, se compró aquí unos departamentitos y también es el lugar donde se filmó la famosa escena de Mi pobre angelito. Otra construcción fue The Trump Building. A finales de los años 90, como parte de su estrategia de relanzamiento tras sus crisis financieras, Donaldo compró este edificio de 70 pisos en el distrito financiero y lo bautizó con su nombre. Luego está la restauración de la pista de hielo Wallman en Central Park. Aunque no fue una construcción propia, Trump logró reparar y reabrir esta pista de hielo en solo 4 meses, después de que la burocracia municipal no pudiera hacerlo en 13 años. Este proyecto fue clave para elevar su imagen pública, ya que lo mostró como un ejecutor eficiente frente a la inutilidad del gobierno local. Además del desarrollo inmobiliario, Trumping también dirigió en Manhattan una aerolínea con su nombre, la Trump Shuttle, mediante la cual decoraba sus aviones con acabados de lujo. Style, I like your class, but most of all, I like your ass. Ding dong! Way! Oh, wow! Yeah, baby. Para dejar un registro de cómo logró todas estas construcciones, es que en 1987 Trump decidió publicar un libro que se terminaría convirtiendo en un bestseller, llamado El arte de la negociación, mediante el cual quiso mostrarse como el genio de los negocios. En este escrito dejó unas importantes lecciones que son interesantes de mencionar. Primero, apuntar a las estrellas. Hay que fijarse metas ambiciosas y no conformarse con la mediocridad. Imaginar resultados extraordinarios, asumir riesgos y romper los límites, para así poder acceder a grandes recompensas. La segunda, proteger tus intereses. Debemos siempre anticipar el peor escenario posible para poder así asegurarnos de que podamos manejarlo y minimizar las pérdidas de nuestras operaciones. Tercero, dominar el arte de la palanca. Hay que aventajar a los demás personas teniendo algo que quiere o necesita y usarlo como un elemento para la negociación, como tu posición, información o recursos para poder así conseguir mejores ofertas. Cuarto, confiar en tu instinto. Aunque los datos objetivos son importantes, los instintos basados en la experiencia pueden guiarte mejor en algunas ocasiones. Y quinto, que la publicidad es esencial para construir una marca y crear oportunidades. Que se hable de nosotros, bien o mal, nos mantiene visible y esencial en campos competitivos. Pero no todo fue éxito en la vida de Donald Trump. Durante la década de los 80, el hombre naranja se sentía invulnerable y comenzó a diversificar sus inversiones en negocios que no dominaba del todo. Sus mayores equivocaciones fueron cuando quiso expandirse a Atlantic City, adquiriendo activos de lujo con sobreprecio, tales como el Taj Mahal, un casino tan costoso que fue apodado la octava maravilla del mundo, pero su construcción se disparó hasta los $1.000 millones. Para financiarlo, Trompete recurrió a bonos basura con tasas de interés enormes del 14% anual, la cual superaba ampliamente los ingresos que dejaba este negocio. El segundo fue con la Trump Shuttle,
Esta aerolínea, que había adquirido por 365 millones de dólares, también terminó siendo un fracaso, ya que los aviones eran viejos y se rompían con frecuencia. Tercero, el Hotel Plaza. Este hermoso hotel se terminó convirtiendo en una de sus peores pesadillas, ya que el precio excesivo que pagó por el mismo lo dejó totalmente apalancado y dependiente de los flujos de caja de sus otros negocios para cubrir los gastos de este. Cuarto, la competencia interna. Trump era dueño de varios casinos de la ciudad y se autoinfligió daño al aplicar una estrategia de ponerlos a competir entre sí, lo que impidió que pudieran fidelizar clientes y que se debilitara todo su ecosistema financiero, justo en un momento en que la economía estadounidense entraba en recesión. Para 1991, las deudas financieras del Pelucón llegaron a 3.400 millones de dólares y terminó explotando todo por el aire con el casino Taj Mahal, que se declaró en bancarrota, seguido del Plaza Hotel y el Trump Castle en 1992. Para cualquier mortal, la bola de deudas que acumuló Trump hubiera significado su ruina total. Pero nuestro businessman logró salir victorioso mediante una combinación de negociación agresiva, ayuda familiar y una reinvención de su marca personal. Veámoslos con más detalle. Primero, la marca como escudo. Donald realizó un movimiento muy arriesgado al sentarse a negociar con los 72 bancos a los que le debía dinero, convenciéndolos de que su apellido valía más si estaba vivo que muerto, haciéndoles entender que si él caía, la marca Trump desaparecería y todos perderían, pero si en cambio decidían ayudarlo, todos ganarían. 2. Liquidación de activos. Para reestructurar su deuda, Trump tuvo que desprenderse de sus juguetes más preciados, como su yate de lujo, el Trump Princess, su avión privado y la aerolínea Trump Shuttle. 3. El apoyo de Fred Trump. El padre de Donald fue un apoyo fundamental, ya que le inyectó capital mediante distintas maniobras financieras, como la compra de 3 millones de dólares en fichas de un casino que nunca cobró y donaciones que superaron los 413 millones de dólares. Con un padre así, cualquiera. Cuarto, figura mediática. Trump logró transformar el drama de su quiebra en una narrativa de victoria con un nuevo libro llamado El arte del regreso, ya que entendió que ser famoso era más rentable que ser rico, y así pasó de construir rascacielos a prestar su nombre para todo tipo de productos, desde carnes hasta universidades, minimizando así sus riesgos financieros. Quinto, el fenómeno de The Apprentice. Su resurrección definitiva llegó en 2004 gracias a la televisión, con un programa que lo posicionó como una figura invencible e imponente ante millones de personas, proyectando así una imagen de jefe implacable y exitoso, lo que le permitió monetizar su marca y fama al máximo nivel. Una persona que también fue clave para el éxito de Donald Trump fue Roy Cohn, un abogado que también actuó como su mentor, amigo y protector. Este señor le dio importantes consejos. Primero, el uso del poder y la agresividad. Trump conoció a Cohn en un club nocturno de Manhattan en la década del 70 e inmediatamente se sintió atraído por su mezcla de cinismo, astucia y agresividad. Este le enseñó a Trump tres importantes lecciones que se convertirían en los pilares de su filosofía personal, que fueron nunca admitir errores, jamás mostrarse derrotado y siempre contraatacar al enemigo. Esto porque en una batalla legal o mediática uno nunca pierde hasta que admite la derrota y que la mejor manera de defenderse del enemigo es con un ataque feroz. 2. El caso de discriminación racial. El primer gran éxito de Cohn como abogado de Trump fue cuando en 1973 lo denunciaron por no admitir gente de color en sus viviendas. Mientras otros abogados le sugerían admitir culpas para llegar a un acuerdo, Cohn instó a Trump a decirles que se vayan al infierno y presentar una contrademanda por 100 millones de dólares contra el Estado. Aunque esta demanda fue desestimada,
Esta estrategia le permitió a Trump negociar un acuerdo más favorable con el que transparentó sus prácticas sin admitir ninguna culpa, saliendo del proceso fortalecido públicamente. Tercero, ser el protector y escudo de Trump. Cohn funcionó como un escudo que protegía a Trump de sus propios impulsos y le corregía sus errores. Cuarto, éxitos legales estratégicos. Cohn también fue una pieza clave en victorias que permitieron el auge del imperio Trump en Manhattan, logrando exenciones fiscales y dominar a sus oponentes. Quinto, lealtad y dureza. Trump admiraba la lealtad incondicional que le tenía Cohn, además de que éste valoraba la dureza por encima de todo. Por ejemplo, a pesar de que era homosexual, siempre se mantuvo en contra de los derechos de los gays para así evitar proyectar lo que él consideraba una imagen de debilidad ante la sociedad. Finalmente, Cohn murió de SIDA el 2 de agosto de 1986, dejando un vacío profundo en el corazón de Trumpy. Y así llegamos al nuevo milenio, en el cual Trump comenzó a interesarse por la política. Ideológicamente siempre fue un duro crítico de Barack Obama, llegando incluso a liderar un movimiento que cuestionaba su lugar de nacimiento, pelea que perdió y que le valió una humillación pública por parte del Moreno en 2011, frente a la élite política y mediática. Pero desde aquel día algo se rompió dentro de Trump y se propuso ni más ni menos que ser presidente de los Estados Unidos. Así es que de una forma épica, el 16 de junio de 2015, desde la Trump Tower, Donald anunció que iba a ser candidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano. La imagen que buscó dar durante la campaña fue de ser anti-establishment, criticando abiertamente a los políticos de siempre y a las élites que consideraba desconectadas de la realidad del ciudadano común. Por lo que podemos decir que su campaña se caracterizó por una conexión directa con la audiencia, se enfocó en las clases trabajadoras blancas del sector manufacturero, quienes sentían que la globalización y los tratados de libre comercio les habían quitado sus empleos. 2. Temas simples y potentes. Su discurso se centró en la inmigración, proponiendo construir un muro en la frontera con México, el comercio y la recuperación de la grandeza nacional bajo el eslogan Make America Great Again. Uso de la controversia. Trump utilizó la polémica para mantenerse constantemente en el centro de la conversación mediática, aplicando la regla de que toda prensa es buena. Las redes sociales. Fue pionero en el uso de las plataformas digitales para imponer su mensaje sin intermediarios, desmantelando así a cada uno de sus adversarios mediante el uso de la franqueza como arma. Finalmente, el 8 de noviembre de 2016, Trump logró lo que muchos consideran imposible al derrotar a la candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton, convirtiéndose así en el primer presidente estadounidense en llegar a la oficina oval sin haber ocupado previamente un cargo público o poseer rango militar. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. La primera presidencia de Donald se caracterizó por un estilo de gobierno frontal y espontáneo similar al de su campaña, el cual rompió con las costumbres de la diplomacia tradicional. Su mandato estuvo marcado por una polarización constante, los enfrentamientos mediáticos y por políticas que desafiaron las estructuras de poder establecidas. Veámoslo con más detalle. Primero, la economía y política fiscal. Su mayor éxito legislativo fue la Ley de Empleos y Recortes a los Impuestos de 2017, la cual redujo significativamente las cargas a los beneficios de las empresas para así aumentar su competitividad. También implementó una política agresiva para quitar regulaciones federales. Pero a pesar de sus promesas de equilibrar las cuentas públicas, el gasto público creció 3 veces más rápido que la economía, disparando la deuda del Estado en más de 3 billones de dólares durante sus primeros 3 años. Segundo, la guerra comercial. Trump inició una carrera arancelaria contra China y sus aliados como Canadá, México y la Unión Europea. Aunque buscó reducir el déficit comercial, este alcanzó máximos históricos. Tercero, política exterior y defensa.
Trump se convirtió en el primer presidente desde 1980 en no declarar una nueva guerra, facilitando las relaciones entre Israel y los países árabes, a la vez que bajó las tensiones con el enano de Corea del Norte. Cuarto, política nacional y justicia. Donny logró que se nombraran a jueces conservadores en los distintos organismos de la justicia, a la vez que deportó a casi 2 millones de personas durante su gestión. Pero, para bien o para mal, no logró construir el muro con México que había prometido. Tras 4 años muy movidos, en el 2020 Trump intentó ir por su reelección, pero perdió contra Joe Biden por los siguientes motivos. Primero, la pandemia del COVID-19. En el 2020 llegó el coronavirus al mundo, donde su gestión enfrentó fuertes críticas por minimizar la gravedad del virus y confrontar la Organización Mundial de la Salud, dejando esta enfermedad unas 400.000 muertes en un contexto de fuerte contracción económica. El segundo motivo fue que ya no era el outsider. La estrategia antisistema que había utilizado para llegar a la presidencia en el 2017 no le sirvió para su reelección, ya que a muchos de sus votantes dejó de gustarles, encontrando incluso desagradable y ofensivo la forma en que desafió tantas costumbres y normas de comportamiento de la sociedad estadounidense, con sus constantes incitaciones a la tensión racial, con un lenguaje despectivo que despreciaba a las personas de color, su incapacidad para condenar adecuadamente la supremacía blanca, su crítica a los aliados tradicionales de Estados Unidos, principalmente los europeos, y su admiración por hombres fuertes y autoritarios como Putin. Y como cerecita del pastel, no reconoció la derrota de las elecciones, alegando que hubo fraude sin presentar pruebas. Esta postura derivó en un ataque violento de sus simpatizantes al Congreso estadounidense, que dejó un saldo de 5 muertos. Los dejo un minuto solos y miren lo que pasa. Ya metieron la pata. Con todos estos antecedentes, podríamos decir nuevamente que cualquier mortal hubiera terminado en la ruina, pero este superhombre jamás se rinde, y así es que en el 2024 se volvió a proponer como candidato a presidente, y no solo que ganó, sino que arrasó. Pero ¿cómo puede explicarse esto? Bueno, primero la economía. Durante el gobierno de Biden se elevó enormemente el gasto público, lo que hizo que se disparara la inflación y por ende que se pulverizaran los salarios de los trabajadores. 2. La baja de Biden. Joe, que para el año 2024 contaba con 81 años, no mostró agudeza mental, claridad ni energía para debatir contra Trump, por lo que decidió renunciar a su candidatura y cederle su lugar a su vicepresidenta Kamala Harris, lo que significó una gran debilidad para el Partido Demócrata. Tercero, el voto latino. El discurso de Kamala fue tan progresista que solo le gustó a las élites y a las minorías, por lo que hasta los latinos, votantes históricos del Partido Demócrata, se fueron con Trump. Cuarto, la seguridad fronteriza. Durante la presidencia de Biden se flexibilizaron mucho las barreras a los inmigrantes, lo que molestó a los ciudadanos residentes gringos, porque veían cómo estos extranjeros se quedaban con sus trabajos y se incrementaba la inseguridad, por lo que con este enojo Trump logró captar hasta el voto de la gente de color. Quinto, J.D. Vance. Trump llevó como vicepresidente a James David Vance, un político conservador que pudo instalar nuevamente la narrativa pro-trabajador y anti-establishment en la sociedad yanqui. Sexto, los intentos de asesinato. Durante su campaña presidencial, Trump sufrió de varios ataques, donde el más recordado fue un tiroteo que ocurrió en Pensilvania, que le rozó la oreja y provocó que adquiriera una relevancia mundial. De esta manera, Trump se convirtió en el 47º presidente de los Estados Unidos, contra nuevamente todos los pronósticos, llegando incluso a imponerse en todos los estados en los que se encontraba en disputa, comenzando así un nuevo mandato con un poder legislativo y judicial enormemente a su favor. ¿Lo sabrá aprovechar? Solo el tiempo lo dirá. Aquí estaré para informarlo. La gente no deja de preguntarme si estoy de vuelta. Y no he sabido qué responderles. Pero ahora sí, creo que estoy de vuelta. Bueno, almas liberales, así llegamos al final de este video. Por lo que vimos, Donald es una persona que combina ambición extrema, combatividad incesante y una maestría singular para manejar la percepción pública.
rasgos que con aciertos y errores le permitieron pasar desde los negocios inmobiliarios de Nueva York hasta ni más ni menos que la presidencia de Estados Unidos 2 veces. Por lo que Donald es un personaje que ha hecho de la audacia y el desafío al orden establecido su modo de vida. Con su imponente personalidad implacable, nunca buscó la aprobación de las élites, sino la validación de las masas a través de la fuerza y el éxito mediático, demostrando que para él la vida es una competencia constante donde solo los que nunca se rinden logran sobrevivir y dejar una huella en este mundo. Bueno, almas liberales, espero que les haya gustado el vídeo. Por favor, dejen su like para que pueda seguir creciendo. Además, les dejo un enlace para que puedan comprar estos productos de calidad alemana a precio chino. Entregamos en Pearl Harbor, en el Área 51, en Guantánamo, en Alcatraz, donde ustedes lo soliciten. Así que sin más...